Todos nosotros comemos porque necesitamos satisfacer una necesidad básica del ser humano, ¿sí o no? Que es comer. Si usted no come, se enferma, se muere. Todos necesitamos comer para satisfacer esa necesidad vital y básica del ser humano. Pero también comemos algunas veces para satisfacer un antojo, un gusto, ¿verdad? Cuando usted come algo, no porque tiene que comer, sino porque usted se antoja y dice: ay, qué rico comer eso, delicioso. ¿Cuántos tienen una comida favorita? Levántenme la mano los que tienen algo que dice: uy, esa comida a mí me gusta. Cuando uno tiene esa oportunidad de comer algo para satisfacer un gusto, un apetito, pues está haciendo las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo está satisfaciendo la necesidad básica de comer, pero también al mismo tiempo se está deleitando. Y no hay nada como cuando usted tiene hambre y le dan algo que usted dice: wow, qué deleite, qué delicia. Jesús en la Biblia, la palabra del Señor nos muestra que Jesús tiene una comida favorita. Y quiero hablar de esa comida favorita de Jesús. Quiero que abra su Biblia allí en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 3. ¿Está por ahí, amado? Si tiene la Biblia, pues ábrala y léala. Si no trajo la Biblia, hágase ahí al lado de un cristiano y lea la pantalla, ¿sí o no? Pero póngale cuidado. Dice: salió Jesús, ¿de dónde? De Judea, y se fue otra vez a Galilea. Ahí nos está mostrando un viaje del Señor. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde iba? ¿De dónde? De Judea. ¿Hacia dónde? Hacia Galilea. Ese era el destino del Señor. En el versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Necesario. Escúcheme que voy a hacer aquí como un paréntesis para explicar algo. En ese entonces los judíos tenían un odio hacia la gente que habitaba Samaria. Era un odio nacional, de tal manera que los judíos y los samaritanos no se hablaban, se odiaban. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados por los judíos una raza mixta que se había mezclado con naciones paganas en el tiempo que los asirios tuvieron el dominio, y ellos se mezclaron con los babilonios y los asirios, y siendo israelitas, pues esas mezclas hicieron que ellos tuvieran, pues fueran considerados delante del resto del pueblo que no se había contaminado, por así decirlo. Los consideraban una raza impura, una raza mezclada, unos traidores del Señor. De tal manera que los judíos, para tomar esta ruta que estaba tomando el Señor, preferían salir por el borde y no tener que pasar por Samaria. El camino derecho y el más corto era pasando por Samaria, pero muchos de ellos, para no tener que toparse con los samaritanos, daban un camino bien largo, ¿cierto? Y evitaban tener ese contacto. El Señor Jesús no iba para Samaria, el Señor Jesús iba para Galilea, pero decidió, porque tenía un propósito y por otras razones que vamos a ver, pasar por allí, por Samaria. Ahora, versículo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Versículo C. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado. ¿Cómo estaba Jesús? Como usted está, ¿cierto? ¿Cómo estaba Jesús? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice la Biblia que Jesús estaba cansado. Versículo siguiente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. O sea que estaba no solamente cansado, sino que estaba ¿qué?
Sediento. ¿Cómo estaba Jesús? No. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estaba Jesús? Cansado, sediento. Versículo 8. Sus discípulos, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de. O sea que Jesús estaba. ¿Estaba qué? Cansado, sediento y hambriento. Claro, los había mandado a que compraran algo para, ¿cierto? Para echarle aquí el estomaguito. Entonces Jesús estaba cansado, sediento y hambriento. Pero mientras que los discípulos se fueron todos allí, tal parece que dejaron solo al Señor, ¿cierto? Se fueron todos por la comida. Jesús tuvo un encuentro especial con esta mujer samaritana. En ese encuentro, yo quiero que mires el versículo 9, versículo 8. Versículo 9. Recuerden que Jesús le había dicho a la mujer, dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan, no se dirigen la palabra. Y ella se extrañó de cómo el Señor Jesucristo, siendo un judío, le estaba hablando y le estaba pidiendo agua, le estaba diciendo dame de beber. Esta mujer era samaritana, entonces recordemos, era considerada como una raza mixta. Fuera de eso, esta mujer tenía una mala reputación, porque si usted lee el resto de la historia, ya había tenido ¿cuántos maridos? 5 maridos. Padre, ¿cierto? Estaba ahí y el que tenía en este momento parece que era casado con otra, ¿cierto? Entonces era una mujer samaritana, ¿cierto? De una raza mixta, de una mala reputación, y estaba en un lugar público, lo cual para un hombre era muy indecoroso en aquella cultura, hablarle a una mujer así en público y menos en estas circunstancias. Sin embargo, Jesús rompió esas barreras culturales, ¿cierto? Sociales, esos prejuicios, ¿cierto? Y no importando la circunstancia, la reputación de esta mujer, lo que había hecho, lo que no había hecho, decide acercarse a ella y tener un encuentro especial con esta mujer. Ahora, en el versículo 10, cuando esta mujer le dice, ¿por qué me estás pidiendo agua? Si tú eres judío, yo soy samaritana. Escucha lo que le dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo dame de beber? Mira lo que le dice Jesús. Si usted supiera quién es el que le está hablando a usted, quién es el que le está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría agua ¿qué? Viva. Si tú supieras con quién estás hablando, mujer, tú me pedirías y yo te daría agua viva. ¿Cuántos creen que el Señor tiene agua viva para nosotros? Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes ni siquiera con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya han bebido de esa agua del Señor y han calmado su sed en Dios? Porque hay mucha gente que tiene una sed. Esta mujer tenía una necesidad quizás de afecto. 5 maridos la habían dejado ya, amor, desilusiones. ¿Quién sabe en qué esta mujer habría estado bebiendo y de dónde tú estás bebiendo? Pero el Señor Jesús le dijo, cualquier fuente que el hombre tome para saciar su sed jamás le quitará su sed. Pero el que viene a mí, yo le daré a beber un agua que es de vida eterna. La mujer le dijo, Señor, versículo 15, dame esa agua para que no tenga yo sed
ni tenga que venir aquí a sacarla. Además, bien harto no hice poner todos los días a sacar agua, ¿cierto? Después empiezan a tener una conversación ahí donde el Señor le empieza a confrontar con su vida, con su parte sentimental y todo esto, pero vamos a saltarnos hasta el versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esta mujer estaba esperando ¿a quién? Al Mesías. Ahora, como Él le está ofreciendo un agua ¿de qué? De vida. Ella sabe, como mujer conocedora de las Escrituras, de que el único que puede traer esa agua de vida es el Mesías. Mesías significa el ungido de Dios. Y le dice: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26, vaya allí por favor. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Wow, hermano, a muy poca gente el Señor se le reveló de esa manera. Pero te imaginas el impacto de esa mujer cuando le dijo: yo soy el Mesías. Estás hablando con el que estás esperando. Yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y en ese momento pasó algo. Versículo 27, vaya allí por favor. Ese momento llegaron los discípulos, llegaron allá, llegaron de Frisbee y venían ahí con toda la comida, ¿sí o no? Venían con las chuspas ahí, ¿cierto? En esto, miren lo que dice versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Todos: ¡ay, mira al Señor! Es que hablando allá con una muchacha, velo. Ay, y samaritana. Y esa mujer que tiene 5 maridos. Mira al pastor allá, ve. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Nadie se atrevió a decirle: Señor, sé por qué está hablando ahí. Ni Pedro. Pedro estaba calmadito en ese momento. Ahora, entonces la mujer, recuerden que los discípulos, ¿dónde estaban? No se me desconecte, ¿dónde estaban? ¿Estaban comprando qué? Comida, ¿cierto? Al Señor le gustaba el pescadito, además que traían pescadito y tal, ¿cierto? Dice, entonces la mujer, ella quedó en shock, hermano, cuando el Señor le dijo: yo soy el Mesías. Dice, dejó su cántaro, una cosa de barro que pesaba como, bueno, una cosa impresionante, que amontonaban 20 litros de agua, como decir un porrón ahora. Y dejó el cántaro tirado y se fue a la ciudad. Ella se fue, hermano, a hablarle a toda la gente que conocía, a los hombres, a los samaritanos. Llegó el Mesías. Se fue a compartirle a todo el mundo. Esta es una mujer evangelista, ¿sí o no? Tremenda mujer. A pesar de que tenía mala reputación, dudosa conducta, allí estaba haciendo una obra para el Señor. Ahora, versículo 29. Empezó a decirle a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?, les decía ella a las personas. Entonces toda la gente, dice, salieron de la ciudad y vinieron a él. Se vino un gentío, hermano, para donde Jesús. Y escuche, ¿dónde vamos, amado? Que estoy por ahí, como el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Señor, come. Porque ¿cómo estaba Jesús en aquel entonces? Estaba ¿qué? Cansado, sediento y hambriento. Y empezaron a decirle: Señor, le empezaron a rogar para que comiera. Mira, Señor, el muslito está rico. Versículo siguiente. ¿Qué dijo el Señor? Él les dijo: no, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Yo ya tengo mi comida, la comida favorita. Eso que ustedes me traen ahí, no. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo siguiente. Entonces los discípulos decían a unos: uy, no, se nos adelantaron.
¿Le habrá traído a alguien de comer? Ellos no sabían cuál era la comida favorita del Señor. ¿Será que esa mujer le dio comidita al Señor? Y estaban todos ahí hablando. Y el Señor les revela. Versículo 34. Jesús les dijo, escuche porque ahí está la comida favorita de Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Esa es mi comida. ¿Cuál es la comida favorita del Señor? Dice, hacer la voluntad de Dios. Esa es mi comida favorita. Mi comida favorita, lo que me satisface, lo que me sacia, mi antojo, mi deseo, lo que me llena realmente es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, esa voluntad de la cual el Señor estaba hablando ahí tenía que ver con una cosecha de personas que venían hacia Él, ¿sí o no? ¿Qué era lo que estaba esperando Él? Un poco de gente que venía y Él dijo, uy, llegó la comida. Y esto aquí es que con sancocho, no. Y venía una cosecha de personas. Y mire lo que le lanza el Señor en el versículo siguiente. Ustedes no dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega o la cosecha. He aquí os digo, alcen sus ojos y miren, porque los campos ya están blancos para la cosecha. Amén. Dice, uy, despierten muchachos, porque este es el tiempo de la cosecha. ¿Cuántos creen que es el tiempo de la cosecha? ¿Cierto? Jesús nos aclara que alrededor de nosotros hay una cosecha de personas. Hay gente dispuesta a escuchar el mensaje. Versículo 39, vamos allí, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Qué tremendo, ¿sí o no? Esa mujer, hermano, se ganó a un poco de personas. Dice, porque esa mujer daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días más. Tú sabes que en muchas ciudades la gente antes le dijo al Señor, le rogaron para que se fuera, ¿cierto? En muchas ciudades le dijeron, no, vete. Los gadarenos le dijeron, sal de aquí. Pero los samaritanos le dijeron, quédate aquí por favor 2 días más. Y el versículo siguiente dice, vamos, ¿dónde estamos? El 41. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! Tremendo eso. ¿Sabes qué pasó ahí? Jesús comió. ¿Sí o no? Eso fue lo que trajo satisfacción, lo que llenó al Señor. Dijo, mi comida es esto. Mi comida es que la gente llegue, que la gente crea. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mire lo que dice Juan 6:37. Vamos allí, por favor. Juan 4:34 de nuevo. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué tal si leemos ese versículo juntos? A ver, 1:12. Como dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice Jesús? Yo no le echo fuera. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuántos tienen esa misma convicción de Jesús? Que nosotros estamos aquí en la tierra no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor.
Él dijo, yo vine del cielo no para hacer lo que yo quiero, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Y mire lo que dice en el versículo siguiente: y esta es la voluntad del Padre. Versículo siguiente, por favor, 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Todo lo que Él me diere, no pierda, diga conmigo, que no se pierda nada. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no se pierda. Mira, hacemos esto. El Señor dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todo lo que Él me traiga, yo no pierda ¿qué? Nada, sino que lo que Él me da, la gente que Él me da, yo la resucite en el día postrero. Y mire lo que dice en el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué tal le parece eso? Esa es la voluntad del Padre. Y Jesús dijo, yo me alimento de esto. Ese es mi propósito, esta es mi comida, eso es lo que me satisface. Que todo aquel que viene a mí, que cree en mí, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo, mira lo que dice Mateo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de los que estamos aquí estábamos perdidos sin Jesús? Y lo reconoce. El resto un poco de ángeles que, cierto. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que la comida favorita de Jesús? Salvar lo que está perdido, ¿cierto? Rescatar al que está perdido. Mira lo que dice el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mira, aquí está diciendo lo que no es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que no es voluntad de Dios? Que alguien se pierda. Si esa no es la voluntad de Dios, entonces ¿cuál es la voluntad de Dios? Que la gente sea hallada, que la gente sea recuperada, que la gente sea ganada. Y da el Señor una parábola allí en Lucas 15:8. Mire esto. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas? El dracma era una moneda, 10 monedas. Si pierde una moneda, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia ¿hasta qué? Hasta encontrarlo. Diga conmigo, buscar. ¿Con qué? ¿Cómo hay que buscar? Con diligencia. Versículo siguiente. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador. ¿Por cuántos? Por uno. Por un pecador que se arrepiente. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos. Amén. Y nos está hablando de buscar algo que está perdido y de buscarlo con diligencia. Hermanos, si a usted se le pierden 1,000 pesos, yo no creo que usted haga mayor escándalo, ¿cierto? Porque pues usted dice 1,000 pesos. Ahora, si está en la olla pitadora, lo rebusca como sea, ¿cierto? Pero ¿qué tal si a usted se le pierden, por ejemplo, la billetera? ¿Cuántos han perdido aquí los papeles algún día? ¿Cómo busca usted los papeles? Usted, hermano, va, mira dónde estuvo, revuelca la casa, hace lo que sea, porque esos papeles son muy importantes para usted. Sin esos papeles usted no puede identificarse, usted no puede conducir, usted no puede reclamar el girito, etcétera. Hermano, se queda en la olla. Para usted es algo muy importante.
Y por eso usted los busca con diligencia y hace lo que sea por encontrarlo. Es capaz de dar una recompensa por ellos. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque para usted eso es valioso. Uno busca con diligencia algo que es valioso. Si usted, hermano, tiene un billete de 50,000 y a usted se le pierde, supongamos, aquí vamos a hacer el ejemplo. Tengo un billete de 50,000 y por acá se me embolató en la escalera. Ese billete, 50,000 pesos que sirven, ¿cierto? Y que valen, en ese momento, al estar perdidos, no tienen ningún valor. ¿Cierto que sí? Porque un billete que está perdido no sirve para nada. ¿Cuándo sirve? ¿A quién le sirve? Al que lo encuentre. ¿Sí o no? Cuando es encontrado adquiere valor. Hermano, cuando nosotros estamos perdidos sin Dios no haremos nada. Pero cuando nos dejamos hallar, cuando Dios nos halla, somos valiosos en las manos de Dios. Y cada persona que está allí en la calle, sus vecinos, sus familiares, todas las personas que están a nuestro alrededor son valiosas para Dios. ¿Usted lo cree o no? Muy valiosas. Puede que a usted no le caiga muy bien, pero para Dios son tan importantes porque Él pagó un precio muy grande por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Y la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que satisface el corazón del Señor, es que cada persona sea rescatada por Jesús, sea hallada, porque sin Jesús puede que la persona sea muy buena gente, es muy bueno, pero sin Jesús todos estamos perdidos. Amén. Puede hacer todas las obras de caridad y ser la persona más correcta. Sin Jesús el ser humano está perdido y necesita ser hallado. Amén. Ese es el deseo de Dios. Hay una historia en la Biblia que a mí me parece sorprendente. Y está allí en 2 de Samuel capítulo 23, que vamos a tratar de conectarlo con lo que estamos hablando. Es la historia de un rey que se llamaba el rey David, que un día tuvo un apetito, un deseo. Un día tuvo un antojo. El antojo del rey. Fíjese lo que dice la Biblia, 2 de Samuel 23:13. Vaya allí, por favor. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de cosecha a David en la cueva de Adulam. ¿Dónde estaba David? ¿En dónde, iglesia? En una cueva. Por allá estaba David, en una cueva, encerrado. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Estaban rodeados por un ejército enemigo. Y David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Un campamento de soldados estaba en Belén. Y el rey estaba ¿en dónde? En una cueva. Ahora escuche. Versículo 15. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Qué antojito el del rey. Ay, qué rico agua. Agua, aquí hay. No, pero agua de allá del pozo de Belén. Ah, qué rico. Qué rico. Esa agua de allá. ¿Dónde estaba él? ¿Y dónde estaba el pozo? ¿Y Belén estaba lleno de qué? De filisteos, un ejército completo ahí. Y el ejército, y el rey le dio un antojo de agüita de allá. Ahora, él ni siquiera pidió esto. Él simplemente tuvo un suspiro. Dijo, como eso cuando uno se antoja, ¿no? Ay, qué rico por allá, un pollito. Una hamburguesita, uno se antoja, ¿cierto? Y usted está por ahí, ¿cierto? Así estaba el rey. Estaba charlando con un amigo y
Ay, qué rico agüita. Y habían 3 soldados que dijeron: oiga, el rey tiene antojo de agua, quiere un vasito de agua de allá del pozo. Mire lo que dice el versículo siguiente. Entonces los 3 valientes, diga conmigo, valientes, los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Imagínate usted soldados que llegaron así todos: rey, aquí está el agua. Y el rey: qué locura, ¿qué es esto? Y dice, y trajeron a David el agua, y dice, pero él no la quiso beber. Dijo: uy, no. Sino que la derramó como una ofrenda para Dios. Y mira lo que dijo el rey. Versículo siguiente. Le dijo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberlo. Pero los 3 valientes hicieron eso, y eso quedó escrito en la Biblia. 3 personas valientes que se atrevieron a hacer lo que fuera con tal de complacer un antojo del rey. Escúcheme, amado. ¿Cuál es la comida favorita del Señor? Hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nadie se pierda, que la gente crea en Jesús. ¿Y cuántos saben que nuestro Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Y cuántos se imaginan al Señor diciendo: ay, qué rico que nadie se pierda aquí en Cartago? Qué rico que la gente venga el domingo y conozca a Jesús en este lugar. Tengo hambre. ¿Sabes qué se necesita para satisfacer ese deseo de nuestro Señor Jesús? Valientes, que están dispuestos a hacer lo que sea por satisfacer el deseo que hay en el Señor. ¿Y cuál es ese deseo? Que la gente le conozca, que nadie se pierda, que tu familia llegue a sus pies. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia, como conocedores de los deseos del Rey, del deseo del Señor, de la comida favorita de Jesús? Hay 4 cosas que debemos hacer para que usted las apunte y las reciba hoy. Número 1, orar. ¿Qué es, iglesia? Orar. Primera de Timoteo 2:1. Vaya allí, por favor. Mire lo que dice. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué? Por todos los hombres. ¿Qué dice el Señor? Hermano, que mantengamos en oración, en ruego, en petición. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. ¿Por quién, iglesia? Por todos los hombres. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y lo que dice el Señor: ustedes oren por eso. Oren por eso. La iglesia tiene que entrar en esa dimensión de la oración intercesora por la salvación de las personas. Porque muchas veces sí, nosotros oramos, pero como les decía el domingo, la oración de la oveja: ayúdame, bendíceme, prospérame, sírveme. Todo es mí, me. Y es una oración egoísta, pero la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos orando por la salvación de las personas en Cartago? Porque la gente conozca la verdad. ¿Cuántos de nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios, clamando por las almas? Hermano, ese es el primer paso.
¿Usted cómo le va a predicar a alguien si en su corazón ni siquiera ha nacido una oración por él? ¿Está entendiendo, amado? Lo primero que tenemos que hacer para que la iglesia se apasione es orar. Usted tiene que clamar. Usted y yo necesitamos orar por las almas, orar por lo que dice el Señor. Dice: hagan oración y ruego por todos los hombres, porque yo quiero que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿A cuánto les gustaría ver a sus familiares aquí en la iglesia? A la gente, a sus amigos que están allá perdidos, les gustaría verlos en el Señor. ¿Cuántos estamos orando y rogándole a Dios por eso? Primero tiene que haber oración y ruego, clamor, para que esto suceda, para que suceda la voluntad de Dios que está plasmada en Juan 17:3. Mire lo que dice: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dice el Señor? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses hay? Uno. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te conozcan, que lo conozcamos a Él y que conozcamos a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Hermano, nosotros tenemos que orar específicamente. Súmele esto a su oración diaria. Señor, en el nombre de Jesús, que cada persona, que cada vecino mío, que cada familiar mío, que cada persona en Cartago pueda conocer a Jesucristo como Salvador, que puedan conocerte a ti, Señor, que puedan alcanzar la salvación. Tenemos que orar por la salvación de las personas. Sí, hermano, hay que orar por la sanidad de la gente, porque Dios le dé trabajo. Usted puede orar por eso, pero tarde o temprano, como hemos hablado aquí, tarde o temprano todos vamos a morir y todos tendremos que presentarnos delante del Señor. Y necesitamos que cada persona conozca y tenga un encuentro con Jesús. Primero, hermano, si yo conozco la comida favorita del Señor, si conozco los antojos del Rey, tengo que empezar con esta acción. Número 1, oración. Voy a comprometerme a orar por la salvación de las personas. Número 2, escuche. Segunda acción: no estorbar. ¿Cómo es? No. Dile a la persona que está ahí a tu lado, dile: no estorbes. ¿Cómo así que no estorbar, pastor? Miren lo que dice la Biblia. Le voy a explicar con un ejemplo de la palabra. Romanos 14:15. Escuche. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido o contristado por lo que tú comes. Escúcheme, que es que en ese tiempo, les voy a explicar porque a algunos les puede sonar esto raro. En ese tiempo muchas veces se ofrecían las comidas a los dioses. Entonces algunas personas no le veían problema a comerse esa comida porque no le veían nada malo. Pero eso muchas veces estorbaba la vida espiritual de otros, que decían: ay, ese comió esa comida que estaba sacrificada a los ídolos. Y empezaba a haber duda en el pueblo del Señor. Entonces la palabra dice ahí: por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Quítele comida y póngale cualquier acción. No hagas que por el testimonio tuyo se pierda alguien por quien Cristo murió. Amén. ¿Está entendiendo? Mire lo que está diciendo: que se pierda alguien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nada se pierda, que nadie se pierda. Esa es la comida favorita de Jesús. Y lo que dice el Señor, dice: ojo, no sea que por culpa suya, por algo que usted hace, se pierda una persona por quien Cristo murió. Muchas veces, hermano, se lo voy a decir, mucha gente deja de venir a Jesús por el mal testimonio que dan los mismos cristianos. Y dicen: no, lo sacan por séptimo día, ¿cierto? A esos pastores, ¿verdad? Con los calzoncillos abajo. Y dicen: no, vea los pastores, vea. ¿Sabes? En la iglesia de este señor que hizo eso y que salió por séptimo día, ¿cuántas personas se perderían por eso?
O tú seguirías muy firme si vieras al pastor por ahí, al otro día vieras al pastor por televisión con los calzoncillos abajo, dos mujeres en pelota en la oficina, y tú al otro día para el culto, ¿no? Tu fe va a ser estorbada, ¿sí o no? Tu vida se puede perder por el testimonio de otro, porque el otro te va a hacer dudar, te va a hacer tropezar. Y lo que dice el Señor es: ojo, no quiero que nadie se pierda. Así que primero oren por las personas que para que sean salvas. Y número 2, no vayan a ser estorbo para la salvación de las personas. No sea que por tu testimonio, por tus costumbres, por tus vicios, por tu corazón no arrepentido, lo único que estés haciendo es un estorbo para que otros lleguen a Dios, o haciendo que los demás se aparten del camino del Señor. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque si nosotros somos cristianos, llevamos el nombre de Jesús donde quiera que vayamos. Y nuestra vida tiene que ser, hermano, y nuestro estilo de vida tiene que ser muy consecuente con lo que nosotros estamos hablando, con lo que nosotros predicamos. Pregunto, si tú me vieras a mí por allá, pasaras por no qué sé yo, por la zona rosa de Cartago, y me vieras por allá en una discoteca con una cerveza en la mano, ¡hey, un cigarrillo! Tú dirías: ah, no, eso es normal. ¿Pensarías que eso es normal? ¿Por qué piensas que en ti sí es normal? Tú también eres cristiano. Y te podrías convertir en un estorbo para alguien y hacer que alguien se pierda por causa de tu testimonio. Dice el Señor: oren. Segundo, no sean estorbo. No sean estorbo para los demás. Romanos 16:17. Mira lo que dice la Biblia: ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hermano, ojo, hay gente dentro de las iglesias que causa ¿qué? Divisiones y tropiezos. Y tú puedes hacer tropezar a alguien. Cuando tú le estás hablando mal a una persona de tu pastor, estás causando tropiezos, porque lo estás poniendo a dudar de la persona que le está predicando. Vas a hacer que pierda credibilidad. Mejor vete para otra iglesia y no vayas más ahí, pero no causes tropiezo en la iglesia. Cuando tú pones a dudar a la gente, cuando hablas mal de los líderes, hablas mal de la iglesia, estás causando división y tropiezo en el reino de los cielos. Y esa persona podría ser afectada por tus comentarios, por tus chismes, por tus murmuraciones. Ojo, estás estorbando y estás pudiendo, y con eso que estás haciendo, puedes hacer que alguien se pierda, que pierda credibilidad, que pierda fe. Porque cuando a ti te hablan un chisme de algo, algo entra en tu vida, y cuando tú ves a esa persona ya lo ves con otros ojos. ¿Estás entendiendo? Pierdes credibilidad. Nunca hagas eso. Antes de hacer eso, si tú te sientes inconforme en la iglesia, no estás de acuerdo, vete para otro lugar donde te sientas bien, pero no hagas tropezar a la gente en su caminar espiritual por tu chisme, por tu murmuración, por tu crítica. Dice la Biblia, y escuche, y cuando usted le estén hablando, mire lo que dice el Señor: fíjese en los que causan divisiones y tropiezos. Y dice el Señor: apártese de ellos. No sirve, hermano. Alguien que te habla mal de un pastor, de un predicador, de la gente, hermano. Nosotros no estamos para la guerra de nosotros, no son contra los pastores de esta iglesia o de otras naciones. Nuestra lucha es contra principados, potestades, no contra el mismo pueblo del Señor. ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Entendido o no? Así que dice el Señor: ya conocen mi comida favorita, es que nadie se pierda.
Ese es mi deseo, es el deseo del Rey. Dios dice, número 1, oren por eso, por la salvación. Número 2, no estorben el caminar espiritual de la gente. Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel que hace tropezar a la gente en el Señor. Número 3, cuidarse. ¿Cuál es? Cuidarse. Diga conmigo: orar, no estorbar, cuidarse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierde, y eso me incluye a mí. La voluntad de Dios no es que yo me pierda. Y así como yo tengo que no estorbar el caminar de la gente, tengo que mirar mi vida y cuidar de mi vida, no sea que yo tropiece también. Tengo que cuidar mi caminar espiritual. Mira lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 4:16, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, ojo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Mira lo que dice el Señor. Ten cuidado ¿de qué? En vez de ponerte a vigilar la vida de otros, ponte pilas a mirar tú mismo caminar. Dice, ten cuidado de ti mismo, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que hablas, de a dónde vas, con quién te relacionas, qué escuchas, de qué te alimentas, tu vida devocional, tu intimidad con Dios. Dios dice, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, hermano, la palabrita bien sana, no se salga de ahí. Tenga cuidado de usted mismo y de lo que usted enseña. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuídate. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Cuántos vivimos aquí por fe? Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Cuídate de no retroceder. Versículo 39. Pero nosotros, diga conmigo, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Perdición. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se... ¿Y qué dice el Señor? Nosotros no retrocedemos para perdición. No mires atrás, porque el perro es el que vuelve al vómito. ¿Cierto que sí? La Biblia nos habla que nuestro caminar es hacia adelante, nunca hacia atrás. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La voluntad de Dios es que nada se pierda. Esa es la comida del Señor, lo que le satisface. El deseo del Rey, el suspiro del Rey. Y eso te incluye a ti, a mí, nuestros familiares, nuestros hijos. ¿Qué dice el Señor? Oren. Número 2, no estorben. Número 3, cuídense. Y número 4 y último, prediquen, anuncien, testifiquen, compartan, hablen. Segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el Señor, predica la palabra. ¿Predica qué? La palabra. ¿Predica qué? La palabra. Me gusta que dice la palabra. Ahí no dice que prediques, porque uno puede predicar muchas cosas. Dios dice, predica la palabra. Pégese de ahí. Hay gente que termina predicando babosadas. Predique la palabra. Dios quiere que prediquemos, que hablemos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y tú y yo, como
gente que ha conocido la bondad, la misericordia, que tiene un testimonio de vida, que hemos sido tocados por la gracia, por el amor, por el favor y la misericordia de Dios. Estamos llamados a ser testigos, a anunciar, a hablar, a compartir lo que hemos recibido. Hechos 10:42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, ¿de quién hay que hablar? Del pastor, de la iglesia, de la alabanza. Ay, en mi iglesia más chévere. No hable de eso, hable de Él. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios quiere que prediquemos y testifiquemos de Él. Mateo 28:19, el Señor Jesucristo nos dio la gran comisión, que hoy se ha vuelto la gran omisión, porque es lo que nadie quiere hacer. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere una iglesia comprometida con la gran comisión, y es nosotros ir y anunciar, porque la voluntad de Dios es que todos los conozcan a Él y a su Hijo Jesucristo, y que nadie se pierda. Esa es la comida favorita del Rey, el antojo del Señor. Dios le dijo a Pedro: sígueme y te convertiré en un pescador de hombres. Dios quiere hacerte un pescador de hombres. La Biblia dice en Proverbios: el que gana almas es sabio. Y sabemos que en el cielo hay una fiesta por uno que se arrepienta. Amén. ¿Cuántos quieren satisfacer el apetito del Rey, de Jesucristo? Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Papito Dios. Cuán emocionado estabas allí en ese pozo. Estabas cansado, estabas sediento, tenías mucha hambre. Pero cuando viste que venían un poco de gente a buscarte, se fue el cansancio, se fue la sed, se fue el hambre. Cuando te insistían: Señor, come, dijo: no, yo tengo una comida. Mi comida favorita viene en camino. Las almas, las almas. Señor, nosotros queremos ser esos valientes. Señor, si en lo natural unos hombres como estos, 3 guerreros, arriesgaron su vida a tal punto de estar dispuestos a morir por satisfacer el deseo de un rey humano, ¿cuánto más, Señor, no hemos de esforzarnos y ser valientes y salir y anunciar y hablar y no callar y orar para satisfacer el deseo, el antojo de tu corazón? Aquello que te llevó a despojarte de los cielos y a tomar forma de hombre y a humillarte haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las almas, nosotros que estábamos perdidos sin ti. Señor, yo oro para que pongas en esta iglesia, Señor, una pasión por los perdidos, por las almas. Una pasión, Señor,
por orar, Señor, que tú nos pongas en el corazón el clamar, el orar, el interceder por la salvación de las personas, porque te conozcan a ti, porque nadie se pierda.